Bueno, pues en la sesión pasada habíamos visto cuestiones sobre lo que es la base, características adicionales, además de que sea un conjunto generador linealmente independiente. Entonces, aquí nada más rápidamente. Como resumen, tenemos la base, que es un conjunto generador. Además es linealmente independiente. Y vimos además que es un conjunto ordenado. Que además es una referencia. Es un sistema, forma un sistema de referencias dentro del espacio vectorial para que podamos ubicar cada uno de los vectores en el espacio, precisamente. Eso fue lo que habíamos visto la sesión anterior y también desde de la semana pasada, ya utilizando las cuestiones de dimensión. Ahora, antes de continuar con lo de matriz de transición, referente a esto, tengo lo que es este subespacio vectorial que solo contiene el vector nulo y es el que conocemos como subespacio nulo. Bueno, este subespacio nulo pues resulta que es el único subespacio vectorial cuya dimensión es 0. Porque recordemos que la dimensión de un espacio vectorial la vemos en el número de vectores que contienen las bases, y las bases tienen que ser conjuntos linealmente independientes. Pero habíamos analizado que si tenemos un conjunto donde existe el vector nulo, pues automáticamente nos denota dependencia lineal. El subespacio nulo solo contiene al vector nulo, es un conjunto linealmente dependiente y por lo tanto no tiene una base. En consecuencia, su dimensión es 0. Era una de las partes que se me había olvidado comentarles respecto de la dimensión, pero lo hago de una vez para que quede claro, porque esto lo vamos a ocupar en lo que vendría siendo el tema de transformaciones lineales. Entonces, nada más le voy a subir un poquito por si no alcanzaron a copiarlo de acá. Y a ver, aquí me espero un momento. No sé si tengan algún comentario o alguna duda hasta el momento. Vale, pues. Entonces, rápidamente. Adicionalmente a lo que habíamos visto sobre la base, las características de una base, también habíamos hablado de la matriz de transición. Como es una referencia, toda base es una referencia, yo puedo estar trabajando en lo que la sesión anterior le denominamos base origen.
Y si en algún momento queremos cambiar de coordenadas hacia una base destino, esto lo podemos hacer mediante un mecanismo llamado matriz de transición. La matriz de transición, que va de una base origen a una base destino, nos va a permitir cambiar las coordenadas, la ubicación en la base origen hacia la base destino. Entonces, es un mecanismo por el cual podemos trabajar de una referencia a otra y en consecuencia también podemos volver. Es como una avenida de doble sentido. Por un carril podemos acceder desde un punto a otro. Por ejemplo, si la avenida va de oriente a poniente, pues puedo ir de oriente a poniente y por el carril de sentido contrario puedo regresar del poniente hacia el oriente. Bueno, entonces, esta construcción tiene que ver con el recurso mnemotécnico que les había comentado para obtener una matriz de transición. Pues el origen es combinación lineal del destino. ¿En qué parte? Ok. Pues lo del recurso mnemotécnico era que el origen siempre va a ser combinación lineal del destino para que podamos encontrar la matriz de transición. Era todo lo que les había comentado. ¿Ahora sí se escuchó bien? Bueno. Entonces, formalmente, tenemos, aquí ya voy a utilizar la matriz de la base A a la base B. Va a multiplicar al vector de coordenadas de un elemento del espacio vectorial en la base A. Y esto me va a devolver el vector de coordenadas de ese elemento, pero en la nueva referencia, en la base B. Y para que podamos volver de la base B, pues solamente vamos a invertir la matriz. La matriz de la base A a la base B se invierte y se obtiene la matriz de la base B a la base A. Eso sí lograron escucharlo porque me saltó la alerta de... Lo único que comentaba era que si tenemos la matriz de transición de la base A a la base B, para obtener el camino de vuelta, solo la invertimos y así obtenemos la matriz de la base B a la base A. Sí. Listo.
Esto, así. Ok. Bueno. A ver, nos habíamos quedado en un ejemplo, ¿no? Nada más habíamos visto el enunciado. ¿Sí estoy en lo correcto? ¿No? ¿No les había puesto el enunciado? Sí, del ejemplo. No, no planteamos nada, nada más fue el puro enunciado. Indíquenme si les puedo borrar. Era esto, ¿no? Teníamos estas dos bases y nos pedían la matriz de transición de la base A a la base B. Si eran estas dos las bases que habíamos puesto. Bueno. Entonces, lo que vamos a hacer... ¿De dónde a dónde? Ah, esta. Ay, los conjuntos son los mismos, pero la matriz que pedíamos era de B hacia A. Ok. Ahí está. La matriz de B hacia A. Bueno, entonces, para obtener esta matriz, pues tenemos que hacer combinaciones lineales entre las bases. Después le vamos a hacer un experimento para ver cómo efectivamente si nos devuelve lo que nos tiene que devolver. Entonces, para esto uso el recurso mnemotécnico. Recuerden que la base origen en esta notación siempre se encuentra en la parte superior, siempre es el superíndice. Y la base destino se encuentra en la parte inferior. Aquí, siempre es el subíndice. Entonces, la base origen en este caso es la que está arriba y es la base B. Y la base destino es la que está abajo y es la base A. En consecuencia, lo que tenemos aquí es que vamos a obtener la matriz de transición donde la base B, que es el origen, es combinación lineal de la base A, que es el destino. En otras palabras, cada uno de los elementos de B se va a hacer combinación lineal de los elementos de A. Y con eso vamos a obtener la matriz de transición. Aquí nos vamos a dar cuenta que en la matriz de transición no van a existir números imaginarios, van a existir puros números reales, porque el campo de definición sobre el cual estamos trabajando son los números reales. Entonces, voy a aplicar la primera combinación lineal y sobre la marcha vamos a ir recordando algunos conceptos sobre números complejos. Entonces, el primer vector de la base B es 6 más 7i. Este se tiene que hacer combinación lineal con los elementos de la base A. Entonces, 6 más 7i es combinación lineal de los elementos de la base A. Y pues pongo alfa 1, voy a utilizar subíndices, alfa 1 por este, más alfa 2 por este. Bueno, ahí ya tengo armada la primera combinación lineal. A ver, primer concepto de números complejos. Si yo tengo un número real y lo multiplico por un número complejo, ¿cómo se hace la multiplicación?
cómo es eso de multiplicación compleja. ¿Cómo procedemos? A ver, si yo tengo un número real y lo multiplico por un complejo, ¿cómo le hacen? Ajá, exacto. Entonces, tomo el número real y lo multiplico por la parte real. Pues me queda alfa 1. Y tomo el número real y lo multiplico por la parte imaginaria. Más. Hago lo mismo con el otro. Parte real por el número real y parte imaginaria por el número real. Ahora, suma de números reales en forma binómica. ¿Cómo se realiza? Exacto, entonces sumo las partes reales con las partes reales. Más las partes imaginarias con las partes imaginarias. Entonces aquí separo la parte real por un lado y la sumo. Por otro lado separo las partes imaginarias y las sumo entre sí. Y por último tengo la igualdad. ¿Cómo hacemos la igualdad en números complejos en forma binómica? Exacto, de la misma forma. Entonces la parte real de un lado, que es 6, tiene que ser igual a la parte real del otro lado. Y la parte imaginaria, que es solamente el coeficiente. No nos llevamos la i, porque la i solamente nos designa quién es la parte imaginaria. Entonces, el coeficiente de 7i tendría que ser igual al coeficiente de 2 alfa 1 menos alfa 2 por i. Bueno, entonces pues ya tengo el sistema de ecuaciones. Aquí ya podemos resolver el sistema, encontrar alfa 1 y alfa 2. Entonces voy a resolver el sistema. Aquí no voy a escalonar, voy a hacer algo más simple. De la primera ecuación voy a despejar alfa 1. ¿Qué pasó? En la parte de 2 alfa 1 no, sí está bien. Es que nada más estoy tomando lo que serían lo que tiene i de este número, lo estoy sumando con lo que tiene i y por eso me dio este. Ni nada. A ver, despejo alfa 1. Y me queda esto. Lo puedo sustituir en la segunda ecuación. Entonces esto es 7 es igual a 2 por alfa 1. Sustituyo el alfa 1 menos alfa 2. A ver, multiplico y aquí nos quedarían 12 menos 4 alfa 2 menos alfa 2.
Y simplifico esto, nos quedaría como 7 es igual a 12 menos 5 alfa 2. Y por lo tanto, ¿cuánto valdría alfa 2? Uno, exacto. Ahora, con esto podemos sustituir este alfa 2 igual a 1 aquí arriba en el despeje de alfa 1 y pues tenemos el otro valor. Este otro valor sería alfa 1 es igual a 4. ¿Sí está correcto? Bueno. Pues entonces, aquí lo que hemos hecho es el primer vector de la base B lo hicimos combinación lineal de la base A para formar la primera columna de la matriz de transición. En otras palabras, el vector de coordenadas del primer vector de la base B, que es 6 más 7i, al momento de ubicarlo, de referirlo en la base A, nos va a devolver las coordenadas 4, 1. Recuerden que siempre debemos mantener el orden. Por eso es que aquí utilicé los subíndices para indicar quién es la primera coordenada, que en este caso es alfa 1, por eso el 4 va primero, y quién es la segunda coordenada, que vendría siendo 1. Por eso es que el 1 va en segunda instancia, ¿sí? Entonces, ese 4, 1 es la ubicación del número 6 más 7i en el sistema de referencias denotado por esta base A. Y este va a ser la primera columna de nuestra matriz de transición. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Tienen alguna duda o algún comentario? Sí. ¿Por dónde? ¿Por ahí está bien? ¿Ahí? Vale. ¿Cómo otra vez? Es que se cortó el audio. Sí, depende de la base. El escalar 1, el primer escalar que tengamos, lo tenemos asociado al vector 1, entonces ese siempre tiene que ir en primera instancia. El escalar que estemos multiplicando, con el que estemos multiplicando al vector 2, ese va a ir en segunda instancia y así sucesivamente. Ahí sí va a ser primero con primero, segundo con segundo y tercero con tercero. De nada. Bueno, este proceso lo vamos a repetir, pero ya no con el vector 1 de la base B. Ahora lo vamos a hacer con el vector 2 de esa misma base B, para que obtengamos la segunda columna. Entonces, ¿le puedo bajar? A ver, este lo voy a hacer en color cian. Entonces tengo el segundo vector de la base B es 7 más 9i. Y en este caso,
Voy a multiplicar al escalar beta 1 por el primer vector de la base A más beta 2 por el segundo vector de la base A, que es sobre las que estamos trabajando. Y pues aplicamos exactamente lo mismo. Entonces, aquí es más, este ya no lo voy a escribir. A ver, si multiplico beta 1 por la parte real y le sumo beta 2 por la parte real, tendría beta 1 más 2 beta 2. Aquí ya estoy realizando en un solo paso el producto por partes reales y simplificando esas partes reales. O agrupando, mejor dicho, agrupando las partes reales. Hago lo mismo para la parte imaginaria. Cada escalar multiplica la respectiva parte imaginaria y entonces tendría 2 beta 1 menos beta 2 y todo esto por i. Bueno, al final sí tuve que escribirlo aquí para tener coherencia aquí de a quién voy a comparar con quién. Entonces, parte real tiene que ser igual a la parte real. Y la parte imaginaria tiene que ser igual a la parte imaginaria. Ustedes pueden observar que tenemos casi el mismo sistema de ecuaciones que hace rato. La única diferencia es que hace rato teníamos 6 y 7 como términos independientes y ahora tenemos 7 y 9. Entonces, aquí pues ya tenemos el nuevo sistema de ecuaciones que al resolverlo nos va a devolver las coordenadas del segundo vector de la base B, pero en la base A. Y pues puedo aplicar lo mismo. De aquí despejo beta 1. Y sustituyo aquí abajo. Entonces esto nos queda como 9 es igual a 2 por beta 1. Y tendríamos 9 es igual a 14 menos 4 beta 2. En consecuencia, ¿dónde? Ah, ya. Este, ¿no? Cierto, me faltó ahí ese. Y entonces, esto nos quedaría como menos 5, ¿no? Beta 2. Menos 4, menos 1, sí. Menos 5 beta 2. Ahí está. Bueno, entonces, ¿cuánto vale beta 2? 1. En este caso, beta 2 vale 1. Y al sustituir beta 2 en el despeje de beta 1 que ya teníamos, nos queda 5 exactamente. Y pues ya tenemos entonces aquí los valores de beta 1 y de beta 2. Bueno, ¿algún comentario o alguna duda hasta el momento? Bueno, a ver, aquí nada más le voy a subir un poquito.
porque esos escalares los vamos a representar de la misma forma que lo hicimos con el primer vector. Entonces, el segundo vector de la base B, que vendría siendo 7 más 9i, su vector de coordenadas en la base A es 1, 5. ¿Sí están de acuerdo? Exacto, es 5, 1. Aquí tengan cuidado porque observen que aquí calculé lo que vendría siendo la solución del sistema de ecuaciones. Esa es solo la solución. Y de hecho por eso le puse los subíndices. Para que tomemos en consideración ese orden de los subíndices. Entonces en realidad es 5, 1. A pesar de que aquí presentamos la solución de esta forma, cuando hagamos la conclusión o demos el resultado, sí debemos poner el orden. Beta 1 es el que está asociado al primer vector de la base A y por lo tanto es el que va mencionado primero. Y después vendría siendo beta 2. Por eso nos queda 5, 1 como el vector de coordenadas de 7 más 9i. Voy a copiar este. Lo voy a poner aquí guardado. Porque los vamos a usar. ¿Hasta aquí no tienen algún comentario o alguna pregunta? Bueno. Pues entonces, ahora sí. Si queremos formar, recordemos que este es el primer vector. Y este es el segundo vector en la base B. El primer vector de la base B es 6 más 7i. El segundo vector es 7 más 9i. Entonces hay que tomarlos con ese orden. Pues resulta que la matriz de transición que va de la base B a la base A es el vector de coordenadas de 6 más 7i en la base A como primera columna de la matriz y 7 más 9i como segunda columna de la matriz, el vector de coordenadas de 7 más 9i. Entonces, tomando en cuenta los datos que acabamos de encontrar, la matriz de transición que va de la base B a la base A es la primera columna 4, 1 y la segunda columna 5, 1. Y ya tenemos aquí la matriz de transición. Esa es la matriz de transición, la que me ayuda a cambiar las coordenadas en la base B hacia las coordenadas en la base A. Con este arreglito, pues podemos calcular las coordenadas de una referencia en otra mediante una multiplicación matricial. ¿Tienen algún comentario hasta el momento? ¿Sí quedó claro esto? Sí, de hecho lo vamos a hacer en un momento.
Sí, exactamente. Solo vamos a calcular aquí la matriz de transición y a continuación le vamos a hacer una comprobación. De nada. Indíquenme si le puedo bajar. Bueno, a ver, nada más voy a tomar las bases. Voy a copiar las bases que estamos trabajando. Ahí la tengo. A ver, entonces, pues vamos a hacer algo muy simple. Es de hecho bastante simple este tipo de comprobación, este experimento. Este es un experimento que nos va a ayudar a verificar que nuestra matriz sea correcta y además nos va a ayudar a ver cómo se está realizando un cambio de coordenadas. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar los elementos de la base B. Y voy a tomar la base B porque recordemos que el cambio de coordenadas mediante matriz de transición debe tener esta forma. Donde la base origen, que se encuentra en el superíndice de la matriz, es la que va aquí. Y el resultado es la base que se encuentra como destino. Entonces, estoy yendo desde B hasta A. El origen es B y el destino es A. Bueno, entonces, por eso es que voy a tomar los vectores de la base B. Y entonces, por ejemplo, yo puedo decir, el vector 6 más 7i lo voy a multiplicar por, se me ocurre, 2. Y le voy a restar 2 veces el segundo vector de la base 7 más 9i. Y a este es al que le voy a dar el nombre de vector x. Va a ser un número complejo, pero que se va a llamar x. ¿Sí? Voy a realizar el cálculo. A ver, 2 por 6 es 12, más 7 por 2, 14i. Menos 2 por 7 menos 14 y del otro es menos 18i. Al reducir nos queda menos 2 menos 4i. Nuestro vector x es menos 2 menos 4i. Ese es el vector que tenemos. Cada quien se podría inventar el vector que quisiese y no habría ningún problema. Bueno, ahora aquí estos escalares los estamos usando para que x sea combinación lineal de los elementos de la base B. Entonces, en realidad lo que estamos colocando ahí es el vector de coordenadas de x en la base B. Son precisamente esos escalares que acabamos de asignar. A mí se me ocurrió ponerle 2 veces el primer vector menos 2 veces el segundo vector. Para la comprobación de la matriz, ustedes le pueden poner los vectores que ustedes gusten. Incluso, alguien puede decir, pues yo quiero descubrir los escalares y le pongo alfa, le pongo beta y aquí pongo, no sé, el vector i. En este caso, el número complejo i. Ah, pues tendría que resolver la combinación lineal. Aquí no sucedió eso. Aquí a los escalares les di directamente los valores. Pues nada más para comprobar que efectivamente estamos bien con la matriz y que podemos hacer un cambio de coordenadas. Entonces,
Estos escalares 2 y menos 2 son el vector de coordenadas de x en la base B. ¿Qué pasó? Sí, ¿qué pasó? Pues sí, es arbitrario. Aquí elegí menos 2 para que este número no se nos fuese no tuviésemos números muy grandes, nada más por eso elegí menos 2, pero en realidad pueden ser cualquier par de números, incluso pueden ser fracciones, raíces, pi, no importa. No, también pueden ser desiguales. Como es arbitrario, pues cada quien los elige como desee. Bueno, de nada. Pues observen, este vector de coordenadas ya lo tenemos aquí. La matriz de transición la tenemos acá arriba. Pues solamente nos hace falta encontrar este vector de coordenadas. Entonces, exacto, ahí nada más vamos a sustituir esta matriz que voy a copiar y el vector de coordenadas en la base B. Aquí sería 2 menos 2 y realizamos el producto matricial. Realizando este producto matricial vamos a encontrar el vector de coordenadas de x, pero en la base B. Y para verificar que efectivamente estamos bien, en la base B, en la base A, este es en la base B, el que vamos a encontrar es en la base A. Para verificar que estemos bien, lo que vamos a hacer es encontrar este vector, pero con la base A. Van a ver qué es lo que sucede. A ver, ¿se acuerdan de cómo hacer el producto matricial? Ajá, exactamente. Un producto punto entre esta fila y esta columna. Entonces, nos quedaría 4 por 2, pues es 8, más 5 por menos 2, pues es menos 10. Y de este lado, por este. 1 por 2 es 2, y 1 por menos 2 es menos 2. Bueno, pues ya ahí lo tenemos. El resultado vendría siendo menos 2 y 0. Ahí está. Este que tenemos aquí es el vector de coordenadas de x, pero en la otra base. Si el primero es en la base B, después de realizar el producto por la matriz de transición, encontramos el vector de coordenadas, pero en la base A. Y con estos escalares que tenemos aquí, con esas coordenadas, vamos a hacer una combinación lineal. Déjenme traigo la base A. Y la voy a pegar por aquí. Ahora vamos a hacer la combinación lineal, pero con la base A. Aquí recuerden, siempre es así. Primera coordenada multiplica el primer vector.
segunda coordenada multiplica al segundo vector. Entonces, la combinación lineal sería esta. Menos 2 veces por 1 más 2i más 0 veces por 2 menos i. Esto nos tiene que devolver el vector x que estamos trabajando. ¿Por qué? Porque con la primera combinación lineal, donde obtuvimos estos escalares, pues resulta que estamos ubicando a x en la referencia b. Y ahora con estos nuevos escalares que obtuvimos a partir del producto con la matriz de transición, nos está devolviendo la ubicación de ese mismo vector x, pero ahora en la base A, en la referencia A. Entonces, el vector es el mismo, no se ha movido, no le ha pasado nada. Lo único que hice fue cambiar una referencia, que es la base B, por la base A. Eso lo hicimos mediante el producto por la matriz de transición. Si realizo el producto, pues 0 por este número me devuelve 0 y menos 2 por este número nos queda menos 2 menos 4i. Y díganme si ese es el vector x que obtuvimos hace rato con la base b. Es el mismo. Entonces, efectivamente, tenemos correcta nuestra matriz de transición y acabamos de hacer un cambio de coordenadas. Viajamos de la referencia en la base B hasta la referencia que nos denota la base A. ¿Hasta aquí tienen algún comentario o alguna pregunta? Se podría ubicar gráficamente. De hecho, con un bosquejito, no necesariamente tiene que ser ese. Podemos decir lo siguiente. Este vendría siendo el vector x. Lo mismo que este. Este es el mismo x. En ambos casos. La diferencia es que, por ejemplo, una referencia sería esta. Esta vamos a decir que es la base B, donde la referencia tendría que ser esta. La forma en la cual ubicamos pues sería mediante la regla del paralelogramo y por otro lado tendría la base A, que puede ser esta. Esta sería la base A. Exacto. Este ya me... Déjenme ver cómo lo podemos ubicar en regla de paralelogramo. Ya sé. Voy a hacer un poquito más inclinado este vector. Así. Y esta es la referencia A. Y entonces este lo tendríamos así. Ahí estaría ubicado. Entonces son dos sistemas de referencia, los cuales están ubicando el mismo vector y mediante la matriz de transición yo puedo pasar de estas coordenadas, de la base B a la base A, mediante una multiplicación matricial. ¿Sí quedó claro esto?
Bueno, ¿tienen algún comentario hasta el momento? Vale, pues. Pues vamos a hacer un ejemplo usando matriz de transición, nada más que este va a estar un poquito más de pensar. Yo no les digo complicados, más bien yo les digo que están más de pensar para que tengan esa costumbre de primero pensar antes de ponerse a resolver algún ejemplo en particular. Indíquenme si les puedo borrar. A ver, aquí primero quiero hacer un planteamiento de manera general y ya después vemos el ejemplo que tengo aquí listo. A ver, yo tengo una base A que tiene los vectores U1 y U2. Tengo además la base B con vectores V1 y V2. Ahora, si yo quiero formar la matriz de transición de la base A la base B, díganme quién es el origen. A y destino es B. Entonces, como el origen es combinación lineal del destino, yo tendría U1 es igual a alfa 1 por V1 más alfa 2 por V2. Por otro lado, el segundo vector sería U2 y tendría como combinación lineal a beta 1 por V1 más beta 2 por V2. De esta forma, tendríamos el vector de coordenadas de U1 en la base B es alfa 1, alfa 2. Y el vector de coordenadas de U2 déjenme escribo bien este 2. Ahí está. En la base B pues sería beta 1 y beta 2. Bueno, dense cuenta que directamente estos elementos, alfa 1 y alfa 2, los coeficientes que acompañan a V, los pueden poner en columna. Y para la segunda combinación lineal, los escalares beta 1 y beta 2 también los pueden poner en columna. Y así es como obtenemos la matriz de transición. Esto es en resumen y planteamiento de lo que vamos a hacer a continuación. Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. A ver, ahora les pregunto. Si yo tengo la matriz de transición y tengo una base, no conozco las dos, tengo solo una, ¿puedo encontrar la base desconocida?
Sí, ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo se les ocurre que lo haríamos? Supongan por un momento, así por un momento, que conocen la matriz de transición de la base A a la base B, pero no conocen la base A. Estos vectores de la base A no los conocen. Pueden encontrar cuánto vale U1 y U2, o los vectores de la base A, si nada más conocen la matriz de transición y la base B. ¿Cómo lo harían? O quién sabe cómo lo harían. Ajá, esa es la que no conocemos. Exacto. Esa sí la conocemos y la matriz también, la de transición. Eso sería... Lo de la inversa sería si tuviésemos el caso contrario, que tuviésemos la matriz de A a B y la base que no conociésemos fuese B. Ahí podríamos utilizarlo. La inversa. Vamos a ver cómo podríamos hacerlo. Mientras váyanle pensando cómo encontrar la base. Ajá, exactamente. Así es como lo haríamos. Entonces, el ejemplo es el siguiente. A ver, aquí tendría, sean las bases A, que solamente sabemos que tiene los vectores U1, U2 y U3. Y la base B, que tiene los vectores menos 1, 2, 3. 1, menos 1, 1. Y 0, 1, 0. De estas dos bases sabemos que la matriz de transición de la base A a la base B es la siguiente. Menos 1, 2, 2. 2, 3, 1. Y 3, 1, menos 5. Ahí está. Entonces lo que queremos descubrir es quién es esta base. ¿Qué vectores son U1, U2 y U3? Aquí nada más para tener cierto recurso de simplificación. A los vectores de la base B les voy a llamar V1, V2 y V3. De esta forma. Bueno, entonces, no conocemos los vectores de la base A, pero sí conocemos los vectores de la base B. Sí conocemos la matriz de transición. La matriz de transición que nos indican aquí, ¿quién es el origen?
A. ¿Y quién es el destino? Pues B. Entonces, de acuerdo al recurso mnemotécnico que habíamos comentado hace una clase, pues eso quiere decir que el origen es combinación lineal del destino. Es decir, para esa matriz de transición, A es combinación lineal de B. Entonces, si yo quiero conocer los vectores U1, U2 y U3, tengo que hacerlos combinación lineal de V1, V2 y V3. Voy a ponerlo primero con el vector U1 y ya después lo hacemos con U2 y U3. Y lo voy a poner primero de manera general para que después ya hagamos lo mismo pero con los demás. Bueno. ¿Por ahí? No hay nada. ¿Puedo comenzar con el primer vector? Bueno. A ver, entonces, la primera combinación lineal sería, lo voy a poner con un color medio verde, verde claro. Sería U1 es combinación lineal de los vectores de la base B, entonces tendría alfa 1 por V1 más alfa 2 por V2 más alfa 3 por V3. Bueno, eso quiere decir que el vector de coordenadas de U1 en la base B, en orden y en forma de columna, serían alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Ahora, debido a que U1 es el primer vector de la base A, eso quiere decir que su vector de coordenadas en la base B es la primera columna en la matriz de transición de la base A a la base B. Ahí arriba en amarillo pues tienen la matriz de transición. La primera columna pues es esta. Si esos alfa 1, alfa 2 y alfa 3 son esa primera columna, ¿cuánto valen alfa 1, alfa 2 y alfa 3? Exacto, alfa 1 tendría el valor de menos 1, porque este elemento alfa 1 pues es este primer elemento en la primera columna de la matriz de transición. Alfa 2 pues vendría siendo 2. Este elemento es el segundo dentro de esa misma primera columna. Y este alfa 3 tiene un valor de 3 porque el tercer elemento de la primera columna de la matriz de transición es precisamente 3. Y entonces ya conocen los vectores V1, V2, V3. Conocen qué escalar está multiplicando a cada uno de los vectores respectivamente. Pues ya podemos encontrar el vector U1. ¿Sí quedó claro esto? A ver, voy a traer la base B. Ajá, sí, exactamente, eso sí siempre se va a cumplir. El primer vector siempre tiene que ver con la primera columna, el segundo con la segunda, tercero con la tercera y así sucesivamente.
Al momento de operar, sí. Al momento de sumar. Pero al momento de acomodar, ahí no, porque como es una base, tiene orden. Entonces, mientras estamos acomodando la combinación lineal, esa se tiene que mantener en ese orden. Ya después, cuando realicemos la suma, pues ahí sí ya no hay ningún problema. Ya podemos mover de lugar los sumandos para encontrar el vector u. Pero mientras estamos construyendo la combinación lineal, ahí sí tenemos que respetar el orden. Bueno, pues entonces aquí rápidamente, en el color verde, el vector u1 es igual a alfa 1 veces v1. Alfa 1 vale menos 1. Por el vector v1 que es menos 1, 2, 3. Más alfa 2 que es 2 veces, es 2, el que tenemos por acá arriba. El segundo vector de la base. Más alfa 3 que vale 3 veces el tercer vector de la base. Y pues aquí voy a multiplicar por cada vector por su respectivo escalar. Nada más déjenme lo hago más. Subo más esto para tener más espacio para la escritura. Ahí lo voy a dejar. Si necesitan copiar algo, ya nada más que termine esto me avisan para regresar. Entonces multiplico por el escalar 1 menos 2 menos 3. Multiplico el vector por el escalar. 2 menos 2, 2. Y multiplico el tercer vector por el respectivo escalar. 0, 3, 0. Este sigue siendo el vector u1. Entonces, al sumar, ya aquí en este paso, pues sí, ya pueden sumar como ustedes gusten. En el paso de acá, pues tenemos que seguir el orden. Pero ya aquí, ya que tenemos solo la suma, ya pueden ordenarlo como ustedes gusten. Entonces, al sumar, a ver, el primer elemento me queda 3, la primera componente. La segunda me queda menos 1 y la tercera me queda menos 1 también. Y ya encontré el primer vector de la base A, el vector u1. 3 menos 1 menos 1. ¿Sí quedó claro esto? Sí. Esos ya nos los dieron acá en la matriz de transición. Como es el primer vector de la base A, u1, pues los escalares son la primera columna de la matriz de transición. Primer vector, primera columna. ¿Algo más que deseen comentar? Bueno. A ver, voy a hacer con un color como anaranjado. Ahí se nota el color anaranjado. Sí, sí, ¿qué pasó? Ajá, exactamente. También con este mismo proceso podemos sacar la base B si ya conocemos la base A. Ahí lo único que tenemos que hacer es, si tenemos esta matriz, pues tendríamos que invertirla para tener a B como combinación lineal de la base A. De nada.
A ver, voy para abajo. Pues ahora toca el turno del vector U2. ¿Cómo calculamos U2? Exactamente, entonces, en este caso, la segunda columna de la matriz de transición es la que nos va a proporcionar los escalares para la segunda combinación lineal, para el segundo vector de la base A. Pues vamos a ponerlo. Entonces, los escalares en este caso son los números 2, 3, 1. 2, 3 y el 1 ya no lo voy a escribir. Entonces 2 multiplica el primer vector de la base B. Bueno, es más, para que me quede espacio, antes de escribir estos. 2, que es el primer elemento de la segunda columna, para el segundo vector de la base A, multiplica al primer vector de la base B. Más 3, que es el segundo elemento de la segunda columna, multiplica al segundo vector de la base B. Más 1, que es el tercer elemento de la tercera columna de la matriz de transición, multiplica al tercer vector de la base B. Entonces, el proceso que hicimos aquí arriba, pues es el mismo. La diferencia es que ahora tengo aquí al vector U2 y aquí los escalares alfa 1, alfa 2 y alfa 3 están presentes en la segunda columna de la matriz de transición. Pero es exactamente lo mismo. A ver, voy a multiplicar por su respectivo escalar a los vectores. Y aquí tengo menos 2, 4, 6. Aquí tengo 3 menos 3, 3. Y aquí tengo 0, 1, 0. Bueno, de resultado aquí tenemos 3, es 1, exacto. 2 y 9. Ese sería el segundo vector de nuestra base, de la base A. 1, 2, 9. Y pues ya podemos calcular el tercero. Tercero lo voy a poner con un color cian. A ver, ustedes me van a dictar cuál sería esa tercera combinación lineal con el vector U3. Para encontrar el vector U3, ¿qué columna de la matriz de transición debo usar? ¿Le subo? Sí. ¿Por ahí está bien? De nada. A ver, entonces usamos la tercera columna.
Y por lo tanto, la tercera columna tiene a los escalares 2, 1 y menos 5. Entonces, 2 multiplica el primer vector de la base B. Ahí. Me bajo un poco. Ahí está. Menos 1, 2, 3. Más 1 multiplica el segundo vector de la base B. Que en este caso es 1 menos 1, 1. Y menos 5 multiplica el tercer vector de la base B. ¿Cómo? De la base A a la base B. Ahí está. Entonces aquí lo pongo. Esta tercera columna, 2, 1, menos 5, pues es la que proporciona estos escalares. 2, 1, menos 5. A ver, multiplico por el escalar. Nos queda menos 2, 4, 6. Más 1, menos 1, 1. Más 0, menos 5, 0. Y aquí tenemos que el vector U3 tiene las siguientes componentes. Sumando, pues nos queda menos 1, menos 2 y 7. ¿Sí está bien? Sí. Bueno, pues listo. Teniendo la matriz de transición y una de las bases, pues podemos encontrar la otra base, porque ya nos están proporcionando sus escalares. Aquí, pues ya teníamos la matriz de transición de la base A a la base B y ya conocíamos la base B. Entonces las combinaciones lineales son directas. Pero si tenemos el caso contrario, me voy a subir un poquito. Si tenemos el caso contrario, por ejemplo, que sigo teniendo la matriz de la base A a la base B, pero la base A es conocida y la base B es desconocida, entonces esta matriz nos sirve, sí nos va a servir, pero las combinaciones lineales que hagamos nos va a arrojar un sistema de ecuaciones vectoriales que se puede resolver, ¿eh? Y se resuelve de la misma forma que los sistemas de ecuaciones que ustedes conocen, ¿sí? Indíquenme si le puedo mover, si puedo bajarle a esto. O si necesitan que me regrese a algún lado. Bueno. A ver. Voy a subir hasta acá. Aquí. Entonces, supongan que tenemos esto.
donde la base A tiene los vectores U1 y U2. Para calcular esta matriz de transición, hacemos esto. Aquí les pongo explícitamente, la base A es U1 y U2. Y la base B es V1 y V2. Entonces voy a poner aquí en color cian los vectores que sí conocemos. En este caso, pues la base A es la que sí conocemos. Entonces este vectorcito lo conocemos, este también lo conocemos. Y voy a poner en un color como violeta los vectores que no conocemos, es decir, la base B. Entonces, este es desconocido, este también. Y este. La matriz de transición sí la conocemos, eso quiere decir que conocemos los escalares alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2, entonces también nos va a poner cian de que los conocemos. Ahí está este, y tengo este otro, y tengo este. Bueno, entonces los coeficientes que ustedes pueden ver en cian son los conocidos. Los que pueden ver en lila son los desconocidos. Dense cuenta que tienen dos ecuaciones. Esta es la primera ecuación y esta es la segunda ecuación, con dos incógnitas que vendrían siendo V1 y V2. ¿Cómo resolvemos esto? Pues lo resolvemos de la misma forma que lo hacen con los sistemas de ecuaciones. Despejan una variable, por ejemplo, despejan V1, sustituyan la ecuación de arriba y ya de ahí obtienen V2. Es como un sistemita de ecuaciones, nada más que aquí las incógnitas son vectoriales. Esa es una forma. La otra, pues tiene que ver con la propiedad de la matriz de transición, en la cual, si yo tengo la matriz de transición de la base A a la base B, entonces puedo invertirla para tener la matriz de transición de la base B a la base A. Y entonces con eso ya invertimos el proceso. Los coeficientes en color cian van a estar todos del lado derecho y los vectores en color violeta van a estar del lado izquierdo. Es decir, tendríamos lo siguiente. Al momento de invertir la matriz, ahora la base B es la base origen y es la que sería combinación lineal. En este caso tendríamos gamma 1 por U1 más gamma 2 por U2, delta 1 por U1 más delta 2 por U2, y esto tendría que ser igual la primera a V1 y la primera a V2, porque ahora es la base desconocida la que es combinación lineal de la base conocida. Cualquiera de los dos procesos es lo mismo. A final de cuentas, cuando resuelven este sistema de ecuaciones, implícitamente lo que están haciendo es invertir la matriz, para que a partir de ahí pues puedan hacer el proceso que hicimos hace un rato. ¿Qué pasó? Ajá, exactamente. Ajá, exactamente. Bueno, ¿tienen algún comentario al momento?
Vale, pues entonces hasta aquí vamos a llegar con el tema 2 de espacios vectoriales en esta última media hora que nos queda, esta última media hora de clase que tenemos. Quiero comenzar a ver lo que son las transformaciones lineales para que el próximo lunes ya veamos algunos puntos específicos sobre lo que son el núcleo y el recorrido, ¿sí? Entonces, el fin de semana se va a abrir una tarea de esto, solamente de esto, de lo de matriz de transición y de vector de coordenadas, para que la puedan resolver. Entonces, indíquenme si les puedo borrar. Vale. Pues rápidamente. Vamos a ver el tema de transformaciones lineales. Bueno, en esencia esto de transformaciones lo puedo traducir a funciones vectoriales de variable vectorial, que tienen una característica en particular que en un momento vamos a comentar. A ver, quiero que recuerden de cálculo esa definición de función. ¿Qué era una función o qué es una función? Una ecuación. No. No, la regla de correspondencia es parte de una función, pero en realidad no. Más o menos. Sí, este tema es transformaciones lineales. Bueno, a ver, una función es una relación de un elemento de un conjunto con un solo elemento de otro conjunto. Esa es la función. Es decir, yo tengo dos conjuntos. Al primero le llamo dominio. A este es lo que le llamamos el dominio.
Y al segundo conjunto, este es al que le llamamos codominio. Bueno, entonces, aquí la función es que un elemento del dominio se relaciona con un solo elemento del codominio. El codominio sí se puede relacionar con varios del dominio. Un elemento del codominio puede tener varios asociados en el codominio. Pero el dominio solo tiene un asociado en el codominio. Bueno, ahora, eso es una función. Y en esencia es también una transformación. ¿Por qué? Cuando ustedes manejaban funciones en cálculo, lo que hacían era esto. No sé, les daban la regla de correspondencia de una función, por ejemplo, f de x igual a la raíz de 2x menos x cuadrada. Y entonces decían, pues quiero que esta función la evalúes en 1. ¿Cuánto nos da evaluarla en 1? Pues donde había una x, sustituían el 1. Y en consecuencia tenían que esta función evaluada en 1, después de aplicar las operaciones correspondientes, sería 2 menos 1, pues es 1, la raíz de 1 pues viene siendo 1. Y así sucedía con los demás elementos, ¿sí? Podían tener otra función. Por ejemplo, la función g de x igual a e a la 2x menos 1. Y si a esta g de x también la evalúo en 1, pues aquí g de 1 me quedaría como el número e, ¿sí? Eso es lo que hacían con las funciones. Al evaluarlas, lo que estaban haciendo es, a la regla de correspondencia le daban un elemento del dominio y la salida les decía quién era su asociado en el codominio. Bueno, ahora, esto lo podemos ver también desde esta perspectiva. Hagan de cuenta que hay una cajita negra aquí que vendría siendo la función. Voy a utilizar g. Y g lo que hace es recibe el 1 y me arroja el valor e. Aquí, desde esta perspectiva de tener una cajita negra, que es la función g, lo que está sucediendo es que el 1 se está convirtiendo en el número e. Estoy transformando mediante la función g al número 1 en el número e. Entonces, en esencia, una función también le podemos llamar una transformación, porque toma elementos de un conjunto y los transforma en elementos de otro conjunto, mediante la regla de correspondencia. Porque a final de cuentas, cuando realizamos estas operaciones y las operaciones de acá, pues estamos alterando ese número 1 para convertirlo en una salida. Digo, aquí nos dio el mismo elemento, ¿no? No cambió en nada. Vamos a ver un caso especial en unas 2 semanas al respecto. Pero aquí sí sucedió. Aquí cuando hago estas operaciones, el 1 se convierte en el número e. Bueno, entonces, en esencia, las funciones también tienen ese efecto de transformar los números. Ahora, en su curso de cálculo usaban funciones reales de variable real. ¿Qué quería decir eso? En su curso de cálculo tenían esto. Por ejemplo, y igual a g de x.
donde g de x pertenece a los reales. Y cuando le aplicaban las operaciones correspondientes, la regla de correspondencia de g era evaluada con ese número x, pues lo que les devolvía era otro número real, y en este caso. Entonces, por eso es que le llamamos función real de variable real, porque la función me arroja un número real y recibe como argumento un número real. Las funciones que vamos a ver aquí son vectoriales de variable vectorial, porque va a tomar un vector y lo va a convertir en otro vector. Por ejemplo, yo puedo tener una transformación f que toma la matriz A, B, B, C. Y esta matriz pertenece a un espacio vectorial. Bajo esta transformación f, la matriz se va a convertir en un polinomio de la forma a más b x cuadrada más 2b menos c. Y entonces lo que estoy haciendo es tomando una matriz y la estoy cambiando por un polinomio, la estoy transformando en un polinomio. Ya no es solamente que tome un número y lo transforme en otro, sino que tomo una matriz y la voy a cambiar ahora por un polinomio, por una terna ordenada, por un número complejo, por una función. De hecho, podemos hacerlo. Puedo decir, si yo tengo esta transformación, y quiero saber en qué polinomio se transforma la matriz 1 menos 1 menos 1, 0, pues lo único que hago es seguir esta regla de asignación. Y hacemos lo que hacen con las funciones. Cuando ustedes evalúan funciones, donde ven una x, sustituyen por el numerito que les dicen. Aquí va a pasar exactamente lo mismo. Donde vean una a, pues van a sustituir por el valor que está en esa posición. En este caso, pues sería 1. Donde vean una b, pues la van a sustituir por el elemento en esa posición. Menos 1x cuadrada más 2 por b, que en este caso vale menos 1. Y donde vean aquí una letra c, una variable c, pues la van a sustituir por el valor en la posición que tiene c. Y entonces observen que con esta transformación, la matriz 1 menos 1 menos 1, 0 se convirtió en el polinomio de grado 0 menos 2. Aquí me faltó el signo, menos 2. Entonces, en esencia, las transformaciones con vectores funcionan de la misma forma que las transformaciones, que las funciones, al momento de evaluarlas. La única salvedad es que en lugar de que hagan una sola sustitución, aquí tendrían que hacer 2, 3, dependiendo de cuántas variables tengan. Por eso es que le llamamos una función vectorial, porque toma un vector con varias componentes y me devuelve otro vector con varias componentes, ¿sí? ¿Hasta aquí tienen algún comentario? Vale. Pues bueno, ya nos queda poco tiempo, entonces ya para terminar esto.
Pues ya comentamos lo que son las transformaciones. No son más que funciones. Y para este caso en particular, pues vamos a tomar en cuenta ese apellido de lineal, transformación lineal. ¿Se acuerdan lo que significa lineal? Lo que habíamos comentado que era lineal. Más o menos. Exacto. Todo lo que sea lineal involucra a la multiplicación de un vector por un escalar y a la suma de vectores. Entonces, cuando hablo de una transformación lineal, quiere decir que estoy hablando de una función que debe hacer uso, que debe conservar esas operaciones, suma de vectores y multiplicación por un escalar. Entonces, voy a poner CAT, que va de un espacio vectorial U a un espacio vectorial V. Una transformación y decimos que T es lineal. Sí. Transformo una suma de vectores y es lo mismo que transformar cada vector de manera individual y después sumar los resultados de esas transformaciones. Esto es a lo que le llamamos superposición. Y 2, si multiplico un vector por un escalar, el escalar puede salir de la transformación y después yo hago el cambio del vector U1 mediante la transformación T. A esto le llamamos homogeneidad. Entonces, toda transformación que cumpla con estas dos características es lo que le llamamos la transformación lineal. En otras palabras, la transformación puede ser separada por una suma y el escalar puede entrar y salir libremente de esa transformación. Con eso aseguramos que sea una transformación lineal. Bueno, ¿conocen algo al respecto que presente estas características? ¿Qué conocen que presente estas cuestiones, que cumpla con superposición y con homogeneidad? Un límite. Los límites cumplen con esto. Porque puede ser esto. El límite de alfa f más g pues es igual a alfa veces el límite de f más el límite de g. Ahora, aquí utilicé las dos propiedades al mismo tiempo. Cuando se utilizan al mismo tiempo ya damos en
consideración que estamos aplicando lo que se conoce la linealidad, con las dos propiedades superposición y homogeneidad al mismo tiempo. Las derivadas y las integrales, al estar definidas con base en límites, pues también cumplen con estas propiedades. La derivada de una función y la integral de una función también son transformaciones lineales. De hecho, el ejemplo típico de una transformación lineal pues es precisamente la derivada, porque ustedes pueden derivar una suma al separar esa suma. Derivan cada una de las funciones de manera independiente y después suman el resultado. Y cuando tienen la derivada de una función por una constante, pues la constante la pueden sacar sin ningún problema de esa derivada. Lo mismo sucede con la integral. Incluso tienen otros elementos, bueno, no otros elementos, otras operaciones que también son lineales. Por ejemplo, si yo quiero transponer una matriz, puedo sacar el escalar de la transposición y cada matriz transponerla de manera independiente para después sumarlas. Es una de las propiedades de la transposición de las matrices. Si yo tengo un número complejo multiplicado por alfa y sumado con otro número complejo, les puedo calcular el conjugado y el escalar puede salir del conjugado y la suma puede romper a ese conjugado de número complejo, siempre y cuando alfa sea un número real. Porque si es un número complejo, entonces esto ya no se cumple. Pero si alfa es un número real, pues el conjugado de un número real sigue siendo el mismo número real. Entonces puede salir sin ningún problema del conjugado. Y les voy a dar otro ejemplo de transformación lineal. En cálculo y geometría analítica, ustedes estudiaron el producto punto. Pues el producto punto también es una transformación lineal, porque pueden sacar los escalares libremente y puede ser separado por la suma. Entonces, prácticamente todo lo que ustedes conozcan de operaciones con matrices, polinomios, funciones, ternas, parejas ordenadas, que conserve la suma y la multiplicación por un escalar, es una transformación lineal.